Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestras vidas, vuestros corazones sean fortalecidos, consolados, coronados de favores y agradeciendo a nuestro Padre Dios porque nos permite ir concluyendo un año más en esta tierra, cosa que debemos de manifestar gratitud, corresponder con agradecimiento a nuestro Dios, porque a lo largo de este año se han vivido diferentes escenarios, experiencias, pruebas, conflictos, circunstancias de mucha alegría, pero también escenarios tristes, y esto es parte de la travesía de la vida. El Señor nos enseña a vivir conectados, a vivir dependiendo de su palabra. No solo de las cosas materiales vivirá el hombre. No solo de las cosas que operan en esta tierra vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Tenemos sus escritos, tenemos su palabra, tenemos su instrucción, pero también agradecemos al Señor porque en su gran bondad y misericordia ha enviado al Espíritu Santo para que esté con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Y eso es lo que debemos nosotros de valorar y agradecer a nuestro Dios por tanta bondad, tanta misericordia recibida de parte de Dios. Él hace salir su sol diariamente, nos envía el aire, nos envía la provisión, el sustento, los recursos, para que podamos seguir adelante. Por eso hay que manifestar gratitud a nuestro Dios. Como usted sabe, estamos desarrollando esta serie de enseñanzas que le hemos puesto las parábolas del reino. Y hoy miraremos no tanto una parábola, sino una explicación, una enseñanza que dio nuestro Señor con respecto al destino del alma, con respecto a una enseñanza de qué sucede después de que uno parte de esta tierra. ¿Cuál será el destino de tu alma? ¿A dónde será enviada tu alma una vez que termina tu existencia en esta tierra? Y aprovechando de que estamos al final de este año, aprovechando de que usted sabe que cada fin de año se hacen evaluaciones y también se proyectan sueños, anhelos, deseos para un siguiente año, debemos nosotros de reflexionar, debemos nosotros de revisar cómo está nuestro proceder, cómo está nuestra manera de responder al llamado, responder al privilegio que Dios nos ha dado, responder a los dones y talentos que Él nos ha otorgado. Bueno, es que reflexionemos cómo está nuestra conexión con el Creador, cómo está nuestro amor y no vayamos a recibir reprensiones como tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Tengo esto contra ti, que has menguado en tu amor a la obra, en tu amor hacia su santo nombre. Entonces, hoy miraremos esta enseñanza registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19, en donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Mashiach, nos revela, y qué mejor que Él, que nos da esta enseñanza, que nos clarifica, que nos ilumina, nos alumbra para entender a dónde es conducida el alma después de partir de esta tierra. ¿Y dónde pasarás la eternidad? Que es aquello
que estás desarrollando en tu presente para que haya mayores galardones en el mundo venidero. Pues vamos a darle lectura y que el Señor nos permita ver cómo Él enseña esto, y solamente lo vamos a clarificar, solamente lo vamos a mostrar así como lo enseña Él, y que podamos cuidar, podamos conducirnos hacia ese destino, hacia esa meta, hacia ese objetivo, que es estar con el Señor, que es estar con nuestro Padre Dios y pasar con Él toda la eternidad. Por eso Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Por eso Él vino a ministrar una vida eterna en nuestro ser, para que al partir de esta tierra podamos tener la plena seguridad a dónde se conducirá o a dónde será enviada nuestra alma. Vamos a darle lectura a este pasaje y de ahí vamos a compartir el consejo que el Señor nos da. Dice: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos, y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él le dijo: Te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Hasta ahí nada más. En esta enseñanza, en este relato, vemos una gran cantidad de lecciones, una gran cantidad de revelación que el Señor hace con respecto al alma que parte de esta tierra. Nos hace ver la condición, nos hace ver la conducta del ser humano cuando vive en esta tierra. Nos hace ver el carácter, nos hace ver el pensamiento del ser humano cuando está en su presente, cuando está en esta existencia. Nos hace ver nuestro Señor cómo es la dimensión que opera después de la muerte. Y vamos a degustarlo de una manera sencilla para que esto genere en nuestra vida una reflexión. Nos damos cuenta que ambos hombres, el rico y Lázaro, ambos estaban conectados al linaje de Abraham. Pero aquí vemos una manifestación de desorden, una manifestación de indolencia, una manifestación de desconexión en cuanto al conocimiento que se tenía que poner por obra en
en la existencia vemos a un hombre que le han habilitado provisión, recursos, abundancia de bienes. Y por lo que marca la escritura, dice que este hombre se vestía de púrpura y lino fino. Y esto tiene algo que enseñarnos a nosotros. El orden de los factores en el plano espiritual, en el plano de nuestra alma, sí altera el producto. Cuando vemos que este hombre se vestía de púrpura, esto nos habla de el fomentar el crecimiento de su ego, el darle prioridad a las cosas de la vanagloria, el orgullo, el magnificar más la apariencia. Menciona púrpura y lino fino. El lino fino representan las acciones justas. Entonces, él le dio mayor enfoque, mayor prioridad a las cosas materiales, a los placeres, a la degustación, a las convivencias, a las reuniones sociales. Le dio mayor enfoque a todo lo que es la materia y dejó en segundo lugar las acciones justas, el alimento del alma, el poner por obra las instrucciones, el poner por obra los mandamientos. El Señor le hace ver que tenía a su disposición a Moisés y a los profetas. O sea, estaba la Torá, estaba la instrucción a su disposición. Estaba el mensaje profético, estaba el mensaje de la revelación de los escritos para que él echara mano de cómo debía de conducirse un hombre con su creador, pero también con sus semejantes. Y vemos a otro hombre que estaba pasando en una situación de turbulencia en su vida, y cuando vemos cómo no operó cielo-tierra en la vida de este hombre rico, porque cuando el Señor te da a ti recursos, te da a ti sabiduría, te colma de dones, talentos, es para ponerlos, llevarlos a la disposición del necesitado. Cuando el Señor te otorga dones y talentos es para llevarlos y colocarlos a la ministración de la persona que no tiene lo que tú tienes, porque todos tenemos algo que dar. Dios a cada hombre, Dios a cada mujer le ha dado una tarea para que en ella se ocupen. Todos tenemos algo que ofrecer, un buen saludo, un buen abrazo, un consejo, una instrucción, una oración, un compartir el alimento. Todos tenemos algo que compartir, porque eso es lo que nos enseña aquí el Creador. Es lo que nos enseña nuestro Dios. Lamentablemente, él fomentó más su persona, su ego, su yo, y dejó en segundo término las instrucciones. Vemos cómo el Señor revela que ambos, al dejar de existir en esta tierra, se presentan a un destino. Esto que revela el Señor lo manifiesta antes de que Él hiciera, de que Él terminara su proyecto en la cruz del Calvario, cuando dijo, consumado es. Él dio su vida, Él dio su sangre para redención y salvación del hombre y de la mujer que en Él crea y se refugie en Él. Antes de que sucediera esto, nos revela cuál era la condición de las almas después de la muerte. Iban a un lugar llamado Sheol, un término hebreo que se refiere o que indica el lugar donde están los muertos. Y ese Sheol estaba dividido en dos lugares. Uno, que era el lugar de tormento, y el otro, el seno de Abraham. Hek Abraham, el seno de Abraham, y el lugar de tormentos. El rico menciona, estoy en llamas, estoy en tormentos.
Lázaro, que es en hebreo sería Eleazar, y es un código ese nombre porque es Dios ha ayudado o la ayuda de Dios. Y eso es lo que opera cuando un hombre, cuando una mujer se refugia, cree en el mensaje de la salvación, cree en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, entonces la persona es ayudada por Dios, porque es lo que representa ese nombre Eleazar o Lázaro, la ayuda divina. Y todos necesitamos la ayuda divina, la ayuda del Creador, la ayuda de nuestro Dios. Entonces, esos dos departamentos estaban en el centro de la tierra. Estaban ahí las almas de los que habían creído en el mensaje, de los que habían creído y de los que esperaban la redención, los que esperaban al Mesías, a Mashiach. Ahí estaban en el seno de Abraham. ¿Quiénes eran enviados a este lugar? Su nombre o su característica lo menciona. Todos los que tenían el comportamiento, la manifestación, los que manifestaron el carácter de Abraham. Abraham le creyó a Dios. Abraham fue una persona que obedeció ante las instrucciones. Manifestó bondad, es conocido como el padre de la bondad, el padre de la fe. Fue el que fue amigo de Dios. Fue el heredero de las bendiciones para los hijos. Fue un patriarca que cuando uno ve su conducta, su manera de pensar, cuando uno observa la manera en que trabajó, que operó en esta tierra, todo ese linaje, toda esa descendencia menciona que se convirtió en un ejemplo, se convirtió en un patriarca que le enseñó a sus hijos lo que a Dios le agrada. Le enseñó a su descendencia a ser compasivo con la humanidad cuando él estaba intercediendo, cuando él estaba pidiendo, cuando él estaba rogándole al Creador por los justos que estaban en Sodoma y Gomorra. Vemos la obediencia que manifiesta cuando Dios le dice: dame a tu único hijo, al que amas, a Isaac. Él no se detuvo, él no puso pausa, él no dijo lo voy a pensar, fue obediente. Él también fue un hombre que nos enseña a ser diligentes en el servicio, en la manera en que se debe de trabajar en la obra de Dios. Usted mira constantemente la palabra y corrió Abraham. Y corrió al lugar, y corrió para atender, y corrió. Eso nos habla de una diligencia, nos habla de una prontitud para desarrollar las cosas. Nos habla de un cuidado para la vida de sus hijos. Tan es así que preparó a su siervo para que fuera en búsqueda de la que iba a ser la esposa de su hijo. Fue un hombre previsor, fue un hombre que pagó el precio de la tierra donde iba a sepultar a su esposa. Un hombre previsor. Nos enseña, si nos ponemos a hacer un listado de todo lo que Abraham desarrolló, ese debe de ser el comportamiento, la conducta. Por eso hasta el nombre de Abraham tiene un valor numérico de 248 y tiene que ver con los mandamientos positivos que nos enseña el libro sagrado. Harás, 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 harás. Son 248. Son 365 mandamientos que dicen no harás, no harás.
Esto nos habla entonces de la importancia que como hombres de Dios, como siervos de Dios, como hijas de Dios, hay que prestar atención a esta enseñanza. Por eso fue ese lugar seno de Abraham, iba aquellos que manifestaban un corazón bondadoso, un corazón arrepentido, un corazón que le crea a la palabra de Dios. Pues ahí estaba Eleazar o Lázaro en el seno de Abraham. Ahí estaban las almas de los que habían creído en el Redentor que iba a venir. Ahí estaban las almas. Pero en el lugar de tormento estaban aquellos que rechazaron, aquellos que no creyeron en el mensaje del Mesías. Bueno, cuando el Señor otorga su vida en rescate por la humanidad en esa cruz del Calvario, cuando Él está allí pagando el precio de la redención, esto hay que entenderlo, porque Él tenía todo el poder para desprenderse de esa cruz. Él tenía el poder para bajarse de esa cruz, pero nos enseña que dio su vida por amor a nosotros, por el rescate de nuestra alma. Y en esa entrega de su vida, esa sangre preciosa, ahora nos ha redimido. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel, fíjese, toda aquella que en Él cree, no se pierda, no se vaya al lugar de tormento, sino tenga vida eterna. Y nos damos cuenta cómo la Escritura revela en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 8, dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Amados hijos de Dios, después de que nuestro Señor bajó a las profundidades de la tierra a llevar el mensaje, a liberar a los que estaban en el seno de Abraham, se los llevó a los cielos. Ahora las almas ya no van al seno de Abraham, ahora van al paraíso. Pero dice la Escritura en el profeta Isaías capítulo 5, vamos a darle lectura, versículo 14, dice que el Seol ha ensanchado su garganta y ha abierto sin medida su boca. Esto nos habla de que ese lugar de tormento se ha ensanchado, se expandió. Ahora, note que la propia Escritura dice que el infierno no se creó o no se diseñó para que fueran ahí las almas, sino que ese infierno, ese lugar de tormento, era para Satanás y sus ángeles. El Señor los reprenda. Entonces aquí es donde tenemos que observar esto. En ese momento en el que el Señor baja a las profundidades de la tierra y se lleva a los cautivos, se los lleva. Ahora, cuando una persona parte de esta tierra, dependiendo si recibió el mensaje de Yeshua, creyó en la salvación, esa confesión de que me arrepiento, he pecado, me arrepiento y me convierto, porque el Señor lo dice, arrepentíos y convertíos. Eso nos habla de un trabajo ya personal que tenemos que hacer. Reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, eso te abre la puerta a la salvación.
Eso abre la puerta para que tu alma se conduzca bajo una línea de instrucción y guianza para rectificar, para limpiar, para corregir esos malos comportamientos que se practicaron en un pasado, esos errores llamados pecados. Entonces comienza un trabajo de rectificación, de limpieza, pureza, para entrar en una dimensión de santidad, y eso garantiza ese creer, esa fe manifiesta, es la que hace que entonces tu vida tenga una garantía de que pasará, después de que tú mueras en esta tierra, pases ya no al seno de Abraham, sino al paraíso. Pero ese lugar de tormento se ha ensanchado, sigue creciendo. Muchas almas han desechado, no han reconocido a Jesucristo como su Salvador. Y eso hace que muchas almas se pierdan. Hace que muchas almas sean engañadas y vayan al lugar de tormento. La pregunta es, ¿el infierno está operando en este tiempo? Sí. Lo que nos muestra el Señor en este relato, sí está operando el infierno y está operando el paraíso. Pero una vez que el Señor venga por su iglesia, en ese rapto, en ese arrebatamiento, al escucharse el shofar en los cielos, dice que los muertos en Cristo resucitarán, esas almas vendrán y tomarán un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, y también los que estamos vivos y escuchemos ese shofar, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y también arrebatados para estar con el Señor en las nubes. Y cuando se cumpla la semana 70 del profeta Daniel, estaremos en las bodas del Cordero. Después de eso, entonces esas almas vendremos con el Cordero a estar 1000 años en esta tierra con el Señor. Ahí las almas se les indicará, se les otorgará esa recompensa de gobernar, de administrar, dependiendo lo que tú hayas hecho en esta tierra, tu esfuerzo, tu trabajo, tu serio compromiso con las cosas que Dios te ha dado y las fructificaste, también esa será esa manifestación de compromiso, de gloria que se te dará en el milenio. Y al término del milenio, entonces viene la siguiente dimensión, que es estar con el Señor siempre en la Nueva Jerusalén, y las almas que están en el tormento, en el infierno, dice que serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Son dos destinos. ¿A dónde quieres tú pasar la eternidad? En el destino final de las almas es o estar en la Nueva Jerusalén o estar en el lago que arde con fuego y azufre. Y antes de que venga el Señor por su iglesia en el rapto, es o estar en el paraíso o estar en el infierno, en un lugar de tormento. Es necesario, dijo el Señor, es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener ese acceso al reino de Dios. Es necesario ubicar nuestra vida en el tiempo presente y garantizar tu salvación creyendo en Jesucristo, confesando tus pecados, reconociendo que Él es tu Salvador
reconociendo que Él es el que derramó su sangre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, reconociendo que Él es el que nos ha redimido de una cautividad en donde el diablo, Dios lo reprenda, tenía amarradas las almas. Pero vino el libertador, nuestro Señor Jesucristo, y ahora nos enseña, ahora nos muestra cómo tu vida puede modificarse, tu vida puede tener un cambio en cuanto a su destino. Gracias al sacrificio de nuestro Señor, ahora tu alma va al paraíso, o tristemente tu alma se puede ser conducida al infierno. Pero rogamos a nuestro Dios, le pedimos a nuestro Dios que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro oído, que abra nuestros ojos para ver con claridad todo lo que el Señor revela en su palabra. ¿Hay memoria después de la muerte? Sí, por lo que vemos aquí. ¿Hay memoria de nuestros seres queridos que dejamos? Por lo que dice la Escritura, sí. Porque vemos a este hombre pidiéndole al padre Abraham que envíe a Lázaro para que prevenga a sus hermanos que no vayan a ese lugar de tormento. ¿Hay conciencia de lo que se está padeciendo? Sí, porque aquí dice, pues estoy en agonía en esta llama. Estoy pasando por un terrible infierno, es lo que está diciendo. ¿Y qué le dijo el padre Abraham? No se puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Cada uno de nosotros, por lo que vemos aquí, tenemos la oportunidad. Cada uno de nosotros tenemos el tiempo para corregir, para modificar vuestra vida, para sostenernos de la mano del Salvador, porque Él es el que puede salvar tu alma del infierno. Con esto, el hombre, la mujer de Dios, no debe de vivir en un miedo a qué va a suceder después de la muerte. Más bien, debemos de ocuparnos de nuestra salvación, debemos de ocuparnos de su palabra, porque si usted se acuerda, una ocasión el Señor le cuestionaron y le dijeron, Señor, nosotros hemos dejado casas, bienes, familia, por seguirte a ti, por andar en tu sendero, por desarrollar la voluntad que tú nos indicas. Hemos apartado de nuestra vida nuestra voluntad y nos hemos conducido contigo. ¿Nosotros qué recompensa tendremos? Y el Señor les dijo con gran claridad, les dijo, miren, todo aquel que haya abandonado casa, bienes, propiedades, inclusive familia, que no quiere seguir a Jesús, dice, en esta tierra, en este presente, tendrán una recompensa multiplicada por 100 veces más. Por eso, vivir en el Evangelio, creer en el Evangelio, es creer que la vida comienza a operar desde nuestro presente, es creer que la bendición comienza a operar desde nuestro hoy. Creer en el Evangelio es abrir la puerta a la salvación para que haya vida y vida en abundancia. Creer en el Evangelio es conectarnos al poder de Dios.
Creer en el Evangelio es conectarnos a la vida que el Señor nos enseña para degustar nuestra estancia en esta tierra. Dice, recibirán 100 veces. Y en el mundo venidero, dice, la vida eterna. Tu alma se irá al paraíso. Después estará en el milenio y al final en la Nueva Jerusalén. Nuestro destino final es la Nueva Jerusalén. Nuestra alma, con la ayuda de nuestro Padre Dios, no se irá al infierno, tampoco se irá al lago que arde con fuego y azufre, por cuanto hemos creído en el mensaje del Salvador, en el mensaje de nuestro amado Redentor. Es tiempo de salvación. Es tiempo de levantar nuestra mirada, levantar nuestra voz y entregar por completo nuestro ser al Creador y decirle, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? O lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Es necesario que tú seas bautizado. Nace del agua y nace del Espíritu. De esa manera el Espíritu de Dios te va a guiar, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos. Quizás quieras tú portarte bien, quizás quieras cambiar, quieras modificar tu conducta, pero el ser humano tiene esa fuerza de la carne que se levanta, que hostiga, que esclaviza, pero cuando el Espíritu de Dios viene a la vida de la persona, dice que la persona es cambiado en otro hombre, porque ya no es tus fuerzas propias solamente, sino la ayuda del Espíritu de Dios, la fuerza, el poder que te da su palabra. Por eso el Señor le dijo a este hombre, allá está en su presente, en su vida biológica, tienen a Moisés y a los profetas. Tienen la instrucción que recibió Moisés y tienen la palabra profética más segura. Y ahora nosotros, creyentes en nuestro Señor Jesucristo, tenemos también 4 libros que manifiestan el Evangelio de Jesucristo: dones, milagros, poder, autoridad, gracia, sabiduría. Pero también tenemos las cartas apostólicas, las cartas que nos muestran las diferentes revelaciones de la gloria que Dios ha dejado a su pueblo. Tenemos un pacto maravilloso con el Creador, pero es necesario que reconozcas que necesitas a Jesucristo en tu vida. Voy terminando con esto, haciéndote esta invitación. Si tú no has entregado tu vida al Señor, no has confesado tus pecados, no te has arrepentido, hoy es el día de salvación. Hoy el Señor te invita y te abre la puerta, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de esa fe en Jesucristo, si no es a través de esa fe en el Evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo. Es importante confesar, es importante declarar: he pecado, me he equivocado. Quiero cambiar, Señor. Quiero recibirte en mi corazón. Quiero seguir tu sendero, porque quiero vivir bien en mi presente, pero también asegurar mi salvación cuando yo me vaya de esta tierra. Que sea nuestro Señor interviniendo en esa cobertura de luz en tu vida,
y que puedas tú comprender la importancia de vivir en armonía con el Creador. Esto te ayudará a que en tu vida presente degustes de las recompensas del cielo, degustes de la ayuda divina, pero también la garantía de tu salvación en el más allá, y que puedas estar dentro de ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta palabra la ha enviado nuestro Señor. Esta palabra la ha enviado nuestro Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y tienes esa oportunidad de decirle al Señor hoy: yo te necesito. Yo reconozco, yo confieso que tú eres mi Señor y Salvador. Y me arrepiento de todo aquello que yo hice. Y quiero conducirme en el sendero de la vida, en el sendero de la alegría, en el sendero de la paz, en el sendero de la verdad. Cuando nosotros entregamos nuestra vida, el alto mando del cielo, nuestro Padre Dios, interviene para guiarte a toda verdad, para conducirte con su preciosa luz, para que tu pie no tropiece, para que no termines en una terrible calamidad. Y líbrenos, Dios, que después de tu existencia en esta tierra seas enviado a ese lugar de tormento. Líbrenos, Dios. Por eso el Señor envía su palabra para que constantemente valoremos, reconozcamos, revisemos cómo está nuestra armonía con Dios. Yo dejo esta palabra en vuestras vidas y ruego al Espíritu de Dios que abrace tu corazón, que abrace tu ser y que puedas conducirte de poder en poder. Cuando el Espíritu de Dios viene, Él te fortalece, Él te guía, Él redarguye tu vida cuando tú cometes un error. Inmediatamente acudimos al Creador y decimos: Señor, perdóname, no quiero manchar mis vestiduras, no quiero ensuciar mi corazón, no quiero vivir atormentado en mi mente, sino quiero vivir libre. Y en donde está el Espíritu de Dios como Señor, allí hay libertad. A libertad nos ha llamado el Señor para que en nuestro presente degustemos nuestra existencia con su respaldo y en el más allá la vida eterna. Oramos. Padre del cielo, te agradecemos, Señor, porque nos has dado la oportunidad de hablar tu palabra. Ruego, mi Dios, que la vida de tus hijos, tu pueblo, cada familia sea guardada, sean protegidos con tu mano poderosa. Libra, mi Dios, a tu pueblo, libra, mi Dios, a tu iglesia, libra, mi Dios, a las familias de la maldad, del engaño. Libra a tu pueblo de la corrupción. Libra a tu pueblo de la violencia, libra a tu pueblo de la maldad, Señor. Que ninguno de tus hijos se pierda, que ninguno de tus hijas se pierda, Padre. Que cada uno de ellos, Señor, tenga esa motivación, esa fortaleza de conducirse en el sendero tuyo. Queremos valorar, corresponder a ese gran sacrificio que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Queremos agradecerte, mi Dios, por toda la corona de favores que tú otorgas a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Pero aprovechamos, Señor, en esta comunión, esta comunicación que tenemos contigo, para suplicar que la ayuda, el pronto auxilio, los favores, milagros, sanidades, respaldo, protección se haga manifiesto en la vida de tus hijos.
cada uno de ellos que esté pasando por algún momento adverso sea favorecido por ti. Líbrales de todo mal. La señal de la sangre esté con ellos, esa sangre del Cordero, la luz de tu rostro. La bendición cubre, la bendición protege y que opere, mi Dios, en la vida de tus hijos. Sustento, provisión y recursos sean enviados a la vida de tus hijos por tu gran bondad y compasión, mi Dios. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Declaramos amén y amén. Amado pueblo de Dios, tengan ustedes esa motivación de vivir en armonía con el Creador, ya que eso hará que vuestras vidas sean distinguidas, se note, se manifieste esa diferencia entre el que le cree a Dios y el que no le cree. Ruego a Dios que te fortalezca. Ruego a nuestro Padre Dios que siempre su corona de favores se haga presente en vosotros y que día a día puedas ir mirando cómo Dios tiene, prepara, alista esa manifestación de su bondad. Dice la palabra de Dios que cada día sus misericordias se renuevan. Cada día nuestro Padre Dios prepara ambientes favorables para sus hijos y que el Señor siga manifestando esa bondad en tu vida y que siempre podamos abrir nuestra boca con gran alegría, con gran satisfacción y decir: hasta aquí nos ha ayudado el Padre de la Gloria. Me despido deseando que tengas un día extraordinario, que la paz de nuestro Dios gobierne vuestros corazones y que su Espíritu Santo continuamente alegre vuestro ser. Dios te guarde.